Bueno, hermanos, qué bendición. Este día ha sido realmente muy bueno. Qué bendición ver esta mañana. Mucho movimiento, mucho ánimo. Los hermanos tratando de encontrar su clase de escuela dominical, del discipulado familiar. Y finalmente creo que todos encontraron su clase. Recuerden que todavía estamos necesitando diferentes voluntarias para el cuidado de niños hasta 6 años, de 3 a 6 años, ¿okay? De 3 a 6 años. Necesitamos voluntarias para cuidar estos niños, trabajar con ellos durante el tiempo del culto. Bien, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te ruego que tú nos concedas el privilegio de poder entender tu palabra y tu mensaje para nosotros en esta tarde. Gracias, buen Señor, por habernos traído y haber permitido que te adoremos de corazón con esas canciones y estos himnos preparados por hijos tuyos que te aman, que te amaban y que nos estimulan a nosotros. Nos ayudan a verte mejor, a contemplarte aún mejor. Nos ayudan a elevar nuestro corazón y alma en total contemplación de tu grandeza y tu gloria y tu majestad. Gracias también por tu palabra escrita y preservada y para siempre establecida como autoridad final en todos los asuntos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que está activo en nosotros y en medio de nosotros. Gracias, buen Dios. Ahora pedimos que tú nos hables a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Bendito seas tú y bendito eres tú por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Apocalipsis capítulo 2 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el Señor Jesús, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A los 4 años de edad, Salvador tuvo una crisis asmática de tal magnitud que le rompió, erosionó, le provocó una pequeña apertura en su pulmón. Salvador se salvó, aunque esto fue ya hace 50 años. Sus crisis asmáticas eran constantes
En aquel tiempo había también la supuesta medicina natural. Él tenía que hacer ejercicios para ayudar a fortalecer sus pulmones. Pero la medicina convencional optó por tratarlo con cortisona. Y el tratamiento con cortisona, en aquel tiempo no había otro tipo de tratamiento que le ayudara. El tratamiento con cortisona fue prolongado. Dicen los médicos que la cortisona, una de las cosas que hizo fue atrofiar su crecimiento. Y definitivamente Salvador no es una persona alta, aunque tiene un hermano que es bastante alto, pero con familiares altos. Pero este tratamiento atrofió, según los médicos, su crecimiento. Espiritualmente hablando, el peligro de que nuestro crecimiento se atrofie es aún mayor. Hay un serio problema con el crecimiento de muchos de nosotros. Tan a menudo el cristiano verdadero trata de crecer y parece no poder hacerlo. Llega a un punto y de ahí no puede pasar ese punto. Y se acostumbra a estar en ese punto, y lo que sucede a menudo entonces es que comienza a echar para atrás. Y entonces comienza una inconstancia espiritual. Nosotros, tú y yo, debemos tratar y debemos poder identificar ¿qué es lo que está atrofiando nuestro crecimiento? Por una pregunta, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es la imagen de Cristo Jesús. Nuestra meta es desarrollar el carácter perfecto de Cristo en nosotros. Nuestra meta es la estatura de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra meta y esta mañana nuestro hermano Joaquín estaba predicando justamente de ser más como Cristo es. Esa es nuestra meta. Y eso es lo que el Señor quiere, pero a veces encontramos un techo. El Señor Jesús habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice y le alaba y dice, ustedes han crecido muchísimo como iglesia espiritualmente hablando, ustedes son tremendos, pero llegó un momento que la iglesia se frenó, la iglesia de Éfeso. Y nosotros necesitamos identificar qué es lo que está atrofiando, está bloqueando nuestro crecimiento. Porque si Dios nos ha mandado a que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros, es porque podemos siempre ir creciendo en esa área. Pero bien, el Señor Jesús habla a la iglesia de Éfeso, aquí en Apocalipsis. Yo quisiera que al examinar las cosas que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, nosotros podamos tomar aplicaciones para nosotros, para nuestra vida. Y vamos a ver cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. En primer lugar, le habla de su pasado. Y Cristo reconoce el pasado de la iglesia en Éfeso. Y tu pasado también es recordado y es conocido por el Señor. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hay la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. La omnisciencia de nuestro Dios. Qué gran bendición la omnisciencia de nuestro Dios. Pero pastor, ¿cómo que es una gran bendición? Le está diciendo aquí que yo conozco todo. Sí, pero fíjate cómo el Señor se concentra en alabar
a estos hermanos en Cristo. El Señor conoce cada detalle de tu vida. Conoce cada detalle de la vida de estos hermanos allá en Éfeso. Y sin embargo, el Señor elige enfatizar muchas de las cosas positivas. Y lo que Él enfatiza es solamente para llevarte a un mayor crecimiento. El Señor conoce cada pecado miserable que tú has cometido. Pero ahora lo que Él quiere es recordar lo que tú has hecho por Él. Wow, cuánta misericordia tiene el Señor de nosotros. Cuánta misericordia. Mi esposa me conoce perfectamente y conoce de todo lo que yo adolezco. Conoce todos mis pecados y aún así elige estar a mi lado. A veces quiere salir corriendo, yo creo, pero su fidelidad al Señor pues la hace quedarse a mi lado. Yo le agradezco al Señor por eso, que la mantenga fiel. El Señor hace lo mismo, nos conoce y aún así opta por ayudarnos a crecer aún más. En los últimos 6 meses aproximadamente, quizás un poco más, yo no dejo de pensar en la relación de Pedro con el Señor Jesucristo, en lo que finalmente el Señor le dice a Pedro antes de ascender. Yo me identifico mucho con Pedro. Pedro era impetuoso, Pedro era lanzado, Pedro actuaba y después pensaba. ¿Te digo? Pero una cosa nosotros sabemos. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro amaba genuinamente e intensamente al Señor Jesús? Claro que sí. Tenemos evidencia de eso. Todo el tiempo había evidencia de eso. ¿Qué era Pedro? Pedro era pescador. Pedro era pescador. Pero con todos los preavisos del Señor Jesucristo que lo iban a aprender y que lo iban a aprender y que lo iban a aprender, aún en el día que lo prendieron, antes de hacerlo, el Señor lo anunció y Pedro sale de noche a juntarse con el Señor Jesucristo y adivinen qué él llevaba, un pescador, una espada. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que iba a ser encarcelado. Un pescador llevó una espada y él era tan bueno con esa espada que quería volarle la cabeza a Malco y falló y le voló solamente la oreja. Hubiese sido más interesante, ¿verdad? Que la cabeza de Malco se cae blup, blup, blup y el Señor le vuelve y le pone la cabeza en su sitio, como hizo con la oreja. Pero no importa. Y ahí está Pedro, con su intensidad, su amor, su genuinidad para con el Señor Jesús. Y es el primero en todo, y muchos critican a Pedro que perdió la fe, por eso se hundió en el mar. Pero óyeme, los otros que hicieron, ni siquiera se les ocurrió de que saliera a caminar sobre el mar. Pero Pedro caminó sobre el mar 2 veces, la ida y después la vuelta. Y los otros, él era así, intenso en su amor para con el Señor. Al final del día todo el mundo huyó, todos sus discípulos lo abandonaron. Y el Señor dice, ¿ustedes están aquí todavía? ¿No se van a ir? ¿Y quién fue que habló? Pedro. Dice el Señor, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Cómo que a dónde iremos? Oye, regresa a tu trabajo, tú eres pescador.
Él era intenso en su amor para con el Señor. Y entonces llegó aquel funesto momento. El Señor le dijo: mira, el diablo ha pedido permiso para jamaquearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Finalmente llega el momento, todos los discípulos salen corriendo. Pedro todavía hace el intento de defender a su Señor, pero finalmente también corrió. Y después no solamente corrió, sino que lo negó con blasfemia 3 veces. No fue solamente que dijo: no, yo no lo conozco, no. No, es que fue escalando en su pecado. Primero lo negó sencillamente: no, yo no soy de ellos. Después dijo: no, porque ya se le salió el Pedro viejo, ¿verdad? Y finalmente la tercera vez dice que blasfemó con su boca contra el Señor. Claro, después se fue y lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Por su amor, por lo que él había hecho contra su amado Señor. Óyeme, estamos hablando aquí de un pescador rudo, un hombre hecho y derecho, amando a otro hombre hecho y derecho. Pero sabemos que ahí no hay ninguna distorsión. Gloria a Dios. Yo también lo amo y tú también lo amas. Es más, sin haberle visto. Pero ahí está Pedro. ¿Y qué hace Pedro después que manifiesta esa negación contra Dios? Después que lo niega al Señor Jesucristo, ¿qué hace? Cuando el Señor resucitó, ¿dónde encontró a Pedro? Pescando. ¿Verdad? El Señor viene, se aparece a ellos que estaban, después se aparece una semana después otra vez, y después el Señor sencillamente se desaparece. Y ellos están ahí esperando: ¿y cuándo es que va a aparecerse otra vez? Y no aparece, no aparece, no aparece. Finalmente, cuando el Señor Jesucristo se aparece otra vez a ellos, ¿dónde están ellos? Pescando. Y el Señor le dice: ven acá, vamos a hablar. Y lo toma aparte y le dice: Pedro, ¿me amas más que ellos? Imagínense que no hubiese sucedido la negación de Pedro contra Cristo. La respuesta hubiese sido diferente. Pero el Señor permitió que Pedro cruzara por ahí. Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, yo te quiero. Apacienta mis ovejas, Pedro. ¿Qué estaba pensando Pedro en ese momento? No tenemos muchos detalles, pero yo creo que Pedro está diciendo: claro que yo no amo a Cristo. Si yo amara a mi Mesías, yo no hubiese hecho lo que yo hice. Yo no lo amo. Pedro, ¿me amas? No, yo no te amo. Yo te quiero, pero no te amo. Él estaba tratando de convencerse a sí mismo de que no amaba al Señor. Pero la verdad es que todos sabemos que sí lo amaba. Fíjense la misericordia y el amor del Señor para con nosotros, como Él también para con Pedro, lo vemos ahí. Él quiere que Pedro recuerde que realmente, definitivamente, sí lo ama. Y le pregunta la segunda vez: Pedro, ¿me amas? No, Señor, ¿cómo yo te voy a amar? Mira lo que yo hice. Eso es lo que está pasando en su mente. Mira lo que yo hice solamente hace unos cuantos días atrás.
Mira cómo yo blasfemé contra tu nombre, yo no te puedo amar. Eso no es evidencia de amor. Yo te quiero, pero no te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Sí, yo te amo. Yo hice aquello, pero yo te amo. Y el Señor dice, pues mira, levántate y encárgate de mis ovejas. Qué glorioso. Hermano, nosotros a veces pecamos de maneras terribles, pero el testimonio de nuestro amor para con el Señor está ahí en el pasado. Y nosotros caemos, y miren, déjeme decirle una cosa. Yo le doy gracias a Dios porque Él me permite caer a veces, para que yo no me crea demasiado bueno, para que yo pueda realmente ver lo terrible que yo soy y lo necesitado que soy también de Él. Pedro sí le amaba. Y eso es básicamente lo que el Señor está haciendo con los efesios y hace con nosotros. Yo conozco tus obras, yo conozco que ustedes me aman. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, versículo 2. Hay resultados concretos. Se podían identificar las personas afectadas por el trabajo de los efesios. Allí estaban en la iglesia. Quizás algunos ya habían ido a otras ciudades, pero los resultados, la verdad, estaban ahí, los resultados concretos de su amor manifestado en trabajo arduo y en paciencia. Y fue un trabajo arduo, dijo el Señor. El Señor no escoge palabras al azar y no dice palabras de más. Ellos enfrentaron muchas dificultades para hacer la obra de Dios. La oposición fue mucha en diferentes aspectos. Cuando querían salir a predicar, recibían persecución. Inicialmente de parte de Nerón. Cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, era Domiciano, el emperador terrible, perseguidor de la iglesia. Pero muchos recibieron la palabra y muchos se convirtieron a Cristo, fueron salvos por su gracia y muchos crecieron y muchos dieron fruto. Yo conozco tus obras, he visto lo que tú has hecho. El Señor conoce exactamente quién tú eres, lo que tú haces, lo que tú dejas de hacer. La oposición en ese arduo trabajo desarrolló paciencia en ellos, tu arduo trabajo y paciencia. Y acuérdense que la paciencia es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La paciencia es la habilidad para depender de Dios, la habilidad de permanecer en dependencia de Dios cuando las circunstancias nos provocarían a actuar por nuestros propios medios. De nuevo, la paciencia es la habilidad de permanecer en dependencia de Dios cuando las circunstancias están provocando que tú actúes por tus propios medios. Dices, no, voy a permanecer paciente, voy a esperar en el Señor. Arduo trabajo y paciencia. También la dependencia de Dios nos llevará a actuar de acuerdo al carácter de su Espíritu.
Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos esto. Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia, cuando tiene su obra completa, dice, nos perfecciona y nos capacita, sin que os falte cosa alguna. Esta iglesia también tuvo otras características, no solamente arduo trabajo y paciencia, pero el versículo 2 dice que esta iglesia andaba en santidad como cuerpo de creyentes. No podían soportar los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo no soportaba los malos. Tenía discernimiento bíblico. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¡Qué bendición! Hermano, es característica de madurez poder identificar a aquellos que no están realmente enseñando la verdad bíblica. Tenían buena doctrina y dice, los has hallado mentirosos. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos pudieron percatarse que lo que enseñaban esos supuestos apóstoles era contrario a la verdad de la Biblia. Pudieron identificarlos y después dijeron, no, la enseñanza de ustedes no va con la Biblia. El Señor Jesucristo está diciendo a los efesios, yo conozco vuestras obras, yo conozco exactamente lo que ustedes son. Ellos tuvieron valor bíblico, no toleraron esos falsos apóstoles y los sacaron de su medio. Se mantuvieron unidos a través de las dificultades. Piensa el versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Esto hicieron como congregación. Ellos se mantuvieron unidos en esas dificultades, en esas persecuciones, en esos obstáculos. Se mantuvieron unidos como congregación. Todo lo hicieron por amor a Cristo. Versículo 3 dice, lo hiciste por amor de mi nombre. Pedro, ¿me amas? No, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Pues ya tú sabes que yo te amo. El Señor reconoce el amor de los efesios. Lo reconoce. Le dice, ustedes lo hicieron por amor de mi nombre. Hermanos, el amor de Cristo, el amor a Cristo y el amor de Cristo los constriñe. Y debe constreñirnos a nosotros también. Y perseveraron. El Señor dijo, y no has desmayado a pesar de todo, haciendo todo esto, no has desmayado. Por esto la iglesia local todavía sigue. Y Cristo Jesús les dirige una carta personalmente aquí a través de Juan el apóstol. Ahora estamos hablando que Juan el apóstol escribió alrededor del año 94, 95, 96 después de Cristo. Pablo le había escrito la carta a los Efesios 30 años antes. Pero Pablo ya había muerto hace más de 20 años, le quitaron la cabeza. Ese fue su primer pastor. El segundo pastor fue Juan. ¿Y dónde está Juan ahora? Escribiendo esta carta. Está en exilio en la isla de Patmos, bajo la persecución del emperador Domiciano. Ellos perdieron a sus amados pastores. No sabemos, yo por lo menos no recuerdo, no tengo información de qué había sucedido con Timoteo para este momento. El Señor les dirige una carta personalmente. Y déjame decirles, cada vez que tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti personalmente.
Cada vez que se predica desde este púlpito, Dios te está hablando a ti. No es al que no está aquí, no es al que está a tu lado o el que está atrás o al frente de ti. Es a ti que Dios te está hablando. Nosotros tenemos esta malévola tendencia de decir, wow, déjame ver si fulano está aquí o si fulano está aquí para que escuche lo que le están diciendo. Hace muchos años una hermana me decía, pastor, estaba enojada conmigo. Pastor, lo que pasa es que cada vez que usted se para en el púlpito y usted me predica a mí eso. Yo digo, pero claro, mi hermana, es para usted que yo estoy predicando. Así mismo le dije, claro que sí, es para usted que yo estoy predicando. ¿Para quién va a ser? Sí, cada vez que Dios le da un mensaje a la iglesia, recuerda, tú eres parte de esa iglesia, es a ti. Aún hoy, es a ti. El Señor observa su pasado, el Señor recuerda su pasado, conoce su pasado como conoce el tuyo y el mío. Y el Señor conoce muy bien lo que tú has hecho y lo que tú has dejado de hacer. Y el Señor no anda con un látigo en la mano para identificar qué fue lo que hicimos mal, dónde fue que fracasamos Recuerden, hermanos, yo siempre he dicho, yo constantemente les digo, que el Señor no castiga con la primera vez que nosotros pecamos, ni con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta. El Señor es paciente. Ahora, puede ser que el pecado que tú y yo cometamos traiga consecuencias. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero el Señor no viene con un látigo cuando tú pecas la primera vez. No. Acuérdense, ¿dónde están colocados tus pecados? ¿Dónde? Si tú te convertiste a Cristo, ¿dónde están colocados tus pecados? En la cruz, de manera permanente. Gloria a Dios. Están allá. No sigas persiguiéndote tú mismo contra tus pecados cuando Cristo no lo está haciendo. Ahora el Señor también evalúa tu presente. Lo hace con ellos. Cristo observa el presente de la iglesia de Éfeso y también tu presente Él lo observa. Y no lo observa como para enterarse de lo que está sucediendo, sino Él habla de ese presente para que los efesios se den cuenta de lo que está sucediendo. El Señor quiere mejorar tu presente a pesar de tu pasado. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, yo conozco tu firmeza en la fe, yo conozco que tú aborreces a los malos, tu santidad, tu celo por la verdad, yo lo conozco todo, pero hay cosas que mejorar. Claro que las hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Hay cosas que mejorar. A pesar de tu pasado, el Señor dice, pero tengo algo contra ti. Wow. ¿Qué palabras? Yo no sé, pero tú y yo deberíamos estremecernos al escuchar estas palabras que salen de la boca del Señor Jesucristo. Tengo algo contra ti. No es el diablo es el acusador de los cristianos, ¿verdad? Pero aquí el Señor está diciendo, Él mismo está diciendo, tengo algo contra ti. Pero no es para condenación, es para mejorarnos, es para ayudarnos a crecer. Tengo esto contra ti. El Señor identifica tu pecado, tú has dejado tu primer amor, versículo 4. Has dejado tu primer amor. El Señor le dice, yo tengo algo contra ti. ¿Y qué fue, Señor? Tú has dejado tu primer amor. Pero Señor, yo pensé que tú me ibas a hacer una acusación con una cosa más seria.
Yo pensé que tú tenías algunas cosas más graves con las que tú me ibas a acusar. Ay, pero qué bueno que es eso. ¿Qué? No. El Señor ahí no agarró y no les habló de, yo qué sé, de todos esos pecados que Él habló en Marcos capítulo 7, porque de dentro del corazón, ¿verdad?, salen las maldades, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los no sé cuántos, todas esas cosas. No, el Señor no habló de nada de eso, porque eso está clavado en la cruz. Gloria a Dios. El Señor le dijo: tú has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu fidelidad, tu paciencia, conozco todo esto, pero has dejado tu primer amor. Ese es tu pecado. ¿Dónde está ese fervor natural que tú antes tenías? ¿Dónde está ese corazón ardiente? ¿Qué sucedió con ese amor que tú me expresabas? Pregunta el Señor. Y déjame decirles, sucede lo mismo en los matrimonios que no cultivamos el romance. Hermanos, miren, ahorita vamos a ver ¿verdad?, los avisos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del retiro para matrimonios? ¿Cuál es? Reencuentro. Y el pastor José Agüero va a hablar de el romance. Necesitamos caerle atrás al romance otra vez en nuestra relación matrimonial. Entre otras cosas, se va a tocar ese tema. ¿Dónde está ese ardor? Una vez, una esposa, yo no recuerdo quién es, pero una vez una esposa le dijo a su esposo, me imagino que esto tiene que haber sucedido muchísimas veces en muchísimos matrimonios, esta conversación, y alrededor de todo el mundo. ¿Okay? En una conversación entre esposo y esposa, la esposa dice: tú me amas, pero ya no me adoras. Está interesante esa observación. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí a los efesios. Tú me amas, pero ya no me adoras. Una vez yo dije a mi papá que yo adoro, yo no sé qué era. Mi papá: eso no se debe hacer, solamente se adora a Dios. ¿Está bien? Pero ustedes conocen la expresión, ¿verdad? Cuando uno dice eso. ¿Qué sucedió? El Señor está diciendo: sí, yo te conozco, sé quién eres, conozco tus obras, sé qué has hecho en el pasado, lo conozco todo. Sí, tú me quieres, tú me amas, pero has ido perdiendo el ardor en tu vida de adoración y servicio. Tú me amas, pero está siendo cada vez más difícil verlo. Siempre hemos tratado la pérdida del primer amor como algo natural. Y hermanos, para el creyente no debe ser natural. Esto sucede con el tiempo, la gente se enfría, pero el Señor entonces, gloria a Dios, nos habla y nos dice: tengo algo contra ti. No está diciendo: ustedes son unos estafadores, ustedes son unos envidiosos, unos codiciosos. Todas esas cosas terribles, esas listas de pecados que tenemos en la Biblia. Y hay un par de ellos que dice: y cosas semejantes a estas, porque la lista no termina. La cantidad de pecados que se están inventando hoy es increíble. El Señor no le sacó la lista. ¿Por qué? Porque esa acta de decretos que teníamos contra de nosotros fue
quitada del medio, fue clavada en la cruz. El Señor lo que dijo es: ¿dónde está tu pasión por mí? El pastor Yadín está explicando expositivamente la carta a los Efesios. Y qué gran bendición ha sido, ¿eh? Qué gran bendición el Señor la ha usado para que nosotros realmente amemos más al Señor y a su palabra, y como iglesia nosotros crezcamos. Hoy el Señor utiliza a Juan para escribir de nuevo a los Efesios y les recuerda ese pasado majestuoso que ustedes tuvieron. Y yo sé que ustedes han hecho todo esto por amor a mi nombre, pero ahora mismo, ¿dónde está esa intensidad? ¿Dónde está ese ardor? ¿Dónde está esa pasión que los movía a ustedes? Es que sí, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que enfría? ¿Qué es lo que va enfriando el amor, la pasión entre un esposo y una esposa? Muchas cosas son, ¿verdad?, que dejamos que se metan, y a veces son chiquititas. La sobreatención al trabajo, la sobreatención a los hijos, la sobreatención al entretenimiento, etcétera. Y esas cosas se van metiendo. Distracciones que nos van quitando la atención el uno del otro. Y comienzan las tensiones y la falta de perdón, y permitir que las ofensas se hagan más grandes de las que deben ser. Pensar que el otro es peor pecador que yo. Esta mañana decía a unas hermanas allá afuera, imagínate tú, era con Aola y otras hermanas que estaban ahí. Imagínate tú, una pecadora como tú se casó con un pecador como Aneudi, y ustedes creen que eso salga bien. Eso no va a salir bien, excepto por la gracia de Dios. Somos pecadores. ¿Cómo es que yo voy a pretender que yo, pecador, casado con una pecadora, todo salga bien? No. Por algo el índice del divorcio está sobre el 50%. Bien, pero qué bueno que nosotros tenemos Dios de esperanza. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza lo llene a ustedes de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente el Señor le habla de su futuro a la iglesia. Cristo requiere un cambio en la iglesia de Éfeso. Tu futuro tiene que ser diferente a tu presente. Por eso hablamos de la conversión del convertido. La conversión del convertido, sí, es verdad, ya nosotros somos salvos, ya el Señor nos salvó, ya todos nuestros pecados están clavados en la cruz. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El Señor no nos señala esos pecados, pero Él dice, tiene que cambiar, tienes que cambiar. Recuerda, convicción, recuerda de dónde has caído. Recuerda todo eso que has perdido. Si tú pudieras tratar de justificarte humanamente, nosotros siempre tratamos de justificar, ¿verdad?, nuestras faltas y nuestros pecados, siempre. Créame, casi 20 años teniendo consejería matrimonial, dando consejería matrimonial, y miren, el pecado siempre es justificado. Dígame usted, la culpa es del otro, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel. Y normalmente lo que yo hago es que después que los escucho y anoto, yo les digo, muy bien, ahora les tengo una pregunta. ¿Quieren ustedes obedecer a Dios?
Y eso hace la diferencia. Entonces el Señor dice aquí, recuerda de dónde has caído. El Señor ya te dijo, mira, aquí está el fallo, recuerda dónde has fallido, arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor dice, vuelve atrás. O sea, tú eres convertido, está bien, pero tienes que volver a convertirte, no en el sentido de la salvación, naturalmente, pero sí en el sentido de la pasión por el Señor Jesucristo. Y el Señor da una advertencia, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero. De acuerdo al capítulo 1, versículo 20, el candelero es la iglesia. Removeré el candelero. Sí, mis hermanos, fíjense. Si no sucede, nosotros a veces le preguntamos, ¿y por qué las iglesias están como que descaídas? ¿Por qué? El Señor ya lo dijo. En el año 95, después de Cristo, el Señor Jesucristo te dijo a ti y a mí, ¿por qué las iglesias van en decadencia? Porque hemos perdido la pasión por Él que nos ayuda a crecer más. Hemos perdido la pasión. Pero el Señor no quiere terminar como que pareciera como que una nota negativa, y le dice versículo 6, pero tienes esto, y de nuevo le da otra alabanza, le da ánimo a la iglesia. Ustedes realmente son como yo soy. Le dice, ustedes aborrecen a los nicolaitas, igual que yo también los aborrezco. Estamos en el mismo equipo. Yo conozco que ustedes me aman, pero necesitan renovar la pasión. Es esa falta de pasión por el Señor Jesucristo que ha colocado un techo en nuestro crecimiento y después comenzamos a echar para atrás. Y les da una promesa, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, cada vez que se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está hablando, recuerda eso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual, ¿cuál es el verbo ahí? ¿Y en qué tiempo está ese verbo? Está en el presente. Las promesas del Señor son firmes, son presentes siempre. Ahora, ¿te requiere algo el Señor si tú no tienes capacidad para hacerlo? El Señor jamás te requiere nada si no te da la capacidad para hacerlo. Y el Señor está diciendo, renueva tu amor. Eso es lo que te está frenando. Renueva tu pasión. Recordamos de nuevo Salmo capítulo 1, o el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no hizo esto y esto, sino que la ley de Jehová. ¿Cuándo? Día y noche. Vamos a verlo al revés. Dice, y todo lo que hará prosperará. Entonces, ¿tú quieres prosperar en tu vida cristiana? Pues tú tienes que ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto es siempre a su tiempo, su hoja no cae, está firme, está productivo, está como Dios quiere. Pero para tú ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, tú tienes que meditar en la palabra de Dios día y noche. Y para poder meditar en su palabra, tú tienes que estar concentrado en ella. Nunca se apartará. Es así. Entonces, ¿cuál es nuestra conversión? Volver al primer amor, a la pasión. El amor lo hay. Pedro, ¿me amas? El Señor sabía que Pedro lo amaba, pero el Señor lo que quería es rescatar a Pedro de sus conclusiones falsas de que él ya no amaba y que él nunca amó al Señor Jesucristo. Él sí lo amó y sí lo amaba. Pedro, ¿me amas? Él no aceptó que Pedro dijera, bueno, es que no, yo no te amo. ¿Cómo te voy a amar? No te amo.
No aceptó esa respuesta porque era falsa. Pedro sí lo amaba. Pecó terriblemente contra él, pero el Señor lo quería restaurar, y vaya restauración la de Pedro. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y Pedro? ¿Ustedes se acuerdan de Elías? ¿Qué Dios hizo con Elías? Bueno, cosas increíbles, ¿verdad? Y es más, terminó Elías yéndose en el primer avión, ¿ok? Y no fue inventado por el hombre, sino por Dios. Ni siquiera murió, el Señor lo traspuso. Muy bien. Y entonces Santiago dice, Elías es un hombre como tú y yo, sujeto a pasiones iguales que tú y yo. Y él oró y el Señor contestó. Óyeme, vaya cosa de que compararnos con Elías. Bueno, el Espíritu Santo está diciendo, Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y yo. Y tú y yo somos como Pedro, y el Señor quiere rescatarnos de ahí, para que crezcamos. Amados hermanos, esta tarde recibí un email de una hermana, animándonos, y dice, la iglesia está diferente, la iglesia está creciendo, la iglesia tiene muchísima gente nueva, y qué bueno, le animo, pastor. Y yo digo, bueno, aleluya, gracias al Señor. Esos mensajes vienen muy escasamente, pero qué bueno, y es verdad. Ustedes se habrán dado cuenta la cantidad de personas que el Señor ha estado trayendo. Hermanos, miren, necesitamos una congregación con pasión para que estas personas que están llegando los abracemos, para que se queden a adorar a nuestro glorioso Dios juntamente con nosotros. Pero adivinen qué, no es del pastor solamente, es todos nosotros. Todos nosotros. Hermano, párate, no voy a decir tu nombre, sí, tú mismo, párate, no voy a decir tu nombre. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, conocen el nombre de él? ¿Ok? ¿Ustedes ven? Puedes bajar, siéntate, hermano Danilo Rodríguez. Ya ustedes conocen el nombre de él. El hermano Danilo tiene muchos meses ya, varios meses con nosotros, y él es su familia. Y su hermano también está con nosotros. Y la familia de su hermano. ¿Dónde está Clemente? No lo veo. Ustedes ven la pasión, hermanos, cuando nosotros estábamos subiendo como iglesia, era una cosa increíble. Ese primer amor que se traducía en trabajo arduo y en paciencia los unos con los otros, y se traducía en que sí, que conocíamos cada vez más las Escrituras, y por lo tanto obrábamos y actuábamos y vivíamos de acuerdo a ellas. Pedro, ¿me amas? Dios sabe que tú lo amas, pero renueva esa pasión por Él. Amén. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra de nuevo. Gracias, oh Señor, por la obra que tú haces y estás haciendo en medio nuestro. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Y gracias por la obra perfecta de Cristo en la cruz, que nuestros pecados están allí lavados, una vez y para siempre. Y ahora tú no nos acusas más con esos pecados, pero ciertamente tú quieres señalarnos, que quieres vernos de nuevo con pasión por ti. Ayúdanos a convertirnos de esta vida que está un poco relegada y desapasionada, Señor. Recibe tú la gloria en la medida que tu Santo Espíritu obra en nuestras vidas y obra en nuestra iglesia. Bendito eres tú por los siglos, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Gracias, oh Dios, por
actuar en nosotros para amarte. Ayúdanos a amarte con pasión. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.